A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Nuevamente bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y pedimos que Dios dirija nuestro estudio a través de una oración. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos has dado tu palabra para que podamos comprender tu voluntad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que tu voluntad pueda ser una delicia para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos con el estudio del libro de Deuteronomio. La semana pasada hablamos sobre cómo el libro de Deuteronomio impacta el Antiguo Testamento. Y ahora hablaremos cómo también el Nuevo Testamento se encuentra permeado del libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio, como ya hemos dicho, es el libro que presenta la ley de Dios, que es un reflejo del carácter de Dios o una transcripción del carácter de Dios. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento, el tema de la ley es un tema amplio, que no solamente es abordado por Jesús, sino también por los apóstoles, y en forma muy específica por el apóstol Pablo en muchas de sus epístolas. Y aunque hay muchas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento sobre cómo Deuteronomio se refleja en los escritos de los apóstoles, vamos a concentrarnos específicamente en dos pasajes donde aprendemos lecciones importantes que nos ayudan tanto con el tema de cómo vencer la tentación, como también con el tema de cómo aplicar correctamente la ley en el Nuevo Testamento. Y el primer pasaje al cual nos vamos a referir se encuentra en Mateo capítulo 4. También lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 4 y que tiene que ver con las tentaciones de Jesús. Es interesante cómo las tentaciones de Jesús, allá en el monte de la tentación, las tres tentaciones a las cuales hace referencia la Escritura, todas son abordadas. Jesús las repele usando precisamente declaraciones del libro de Deuteronomio. Por lo tanto, eso nos lleva a otro nivel de conocimiento. El hecho de que no solamente el libro de Deuteronomio nos enseña sobre cómo interpretar correctamente la ley de Dios y de cómo aplicar correctamente la ley de Dios, sino también cómo el libro de Deuteronomio se convierte en una herramienta, en un arma de defensa en contra de la tentación. Y esto lo aprendemos precisamente de Jesús mismo, quien para poder repeler, poder rechazar las tentaciones que el enemigo le estaba poniendo después de los 40 días de ayuno, usó precisamente el libro de Deuteronomio. Ahora, ¿cómo se reflejan estas tentaciones tanto en las declaraciones de Jesús como también en el libro de Deuteronomio? ¿En qué contexto fueron escritas? Y encontramos algo interesante cuando leemos las tentaciones en el libro de Mateo y también en el libro de Lucas. Cuando vemos las tentaciones en el libro de Mateo, encontramos que la segunda tentación en el libro de Mateo es la tercera tentación en el libro de Lucas. Y que la tercera tentación en el libro de Mateo es la segunda tentación en el libro de Lucas. Por lo tanto, podríamos decir que en el libro de Lucas se encuentran invertidas realmente las tentaciones, la segunda y la tercera tentación. Ahora, ¿cómo Jesús utilizó poderosamente este aspecto de el libro de Deuteronomio para poder hacer frente al enemigo? Bueno, encontramos que en la primera tentación, encontramos en el capítulo 4 del libro de Mateo, dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué era una tentación
el hecho de que Jesús convirtiera las piedras en pan? Bueno, porque después de que Jesús ayunó por 40 días, el texto bíblico nos dice que Jesús tuvo hambre. Y sin duda Jesús tuvo mucha hambre. Ahora, el hambre puede ser un motivo para desconfiar de Dios, para desconfiar de su palabra. Y cuando vamos precisamente al libro de Deuteronomio, encontramos que a esta tentación se hace referencia en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y encontramos allí en este capítulo 8, en el versículo 3, la siguiente declaración. Dios le dice, hablando de los 40 años en el desierto, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí encontramos que en el contexto de este pasaje, Dios había alimentado al pueblo durante 40 años y el pueblo aún así se había quejado. ¿Por qué? Porque el pueblo a menudo ponía primero el hambre, la necesidad física, que la necesidad espiritual de Dios. Y a través del maná, Dios le quería dar a su pueblo una lección importante. ¿Cuál era? De que si bien el maná no era lo que el pueblo quería, porque el pueblo pedía las mismas comidas que ellos comían en Egipto, Dios le está mostrando que satisfacer el hambre, y en este caso más que el hambre, satisfacer el apetito, no era la prioridad en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo no estaba pasando hambre. Dios le estaba dando alimento del cielo, Dios les estaba dando el maná. Pero lo que el pueblo quería era satisfacer su apetito, que podríamos decir había sido pervertido de una manera significativa allá en Egipto. Y cuando Dios no lo complace, el pueblo se queja. Pero ahora Dios le dice, yo te he dado el maná, que es un alimento sencillo pero completo que te va a nutrir para que tú aprendas que no solo con pan, y en este caso Dios se está refiriendo no solamente a satisfacer el apetito, es lo que el hombre más necesita, sino que el hombre necesita realmente satisfacer su hambre espiritual. Por eso no solo de pan vive el hombre. Así que si en algún momento sentimos, bueno, Dios no me está dando a mí la comida, el alimento que yo quisiera tener, Dios nos da el mismo mensaje. Realmente no estás pasando hambre, tienes para poder vivir y tienes que pensar que lo más importante no es la satisfacción del apetito, sino lo más importante es que Dios te dé el sustento para vivir, pero sobre todo que puedas vivir espiritualmente de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo más importante no es alimentar al final nuestra vida física, sino también alimentar y principalmente nuestra vida espiritual. Ahora, cuando vamos a la segunda tentación, nuevamente al libro de Mateo, en el capítulo 4, nos encontramos que en la segunda tentación, dice el versículo 5, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí encontramos otro aspecto interesante de la tentación. Realmente, lo que Jesús ahora desea resaltar, que una cosa es realmente la necesidad, la emergencia para pedir algo a Dios, y otra cosa es la presunción. Cuando nosotros deseamos presumir, bueno, yo le puedo pedir a Dios cualquier cosa y me tiene que escuchar, aunque no sea una necesidad, para demostrar de que realmente Dios está conmigo.
Ahora, esta tentación la encontramos registrada aquí en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, donde está el contexto de esa tentación. Y dice el versículo 16, no tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Aquí encontramos el contexto de no tentar al Señor tu Dios. ¿Cómo habían tentado los israelitas a Dios allí en Masá? Bueno, vamos a encontrar que aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, encontramos que el pueblo tentó a Dios, porque ¿de qué manera podría el pueblo quejarse de Dios cuando Dios le daba todo? Ahora, el pueblo había sido alimentado, el pueblo había sido sustentado, Dios lo había protegido del calor del día y también del frío de la noche. Y sin embargo, cuando llegan a una situación, a una circunstancia donde se pone a prueba la fe de ellos, veamos cuál es la manera como ellos reaccionan. Dice el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? Es interesante que el pueblo a estas alturas esté cuestionando a Dios de esa manera. Dios les había dado alimento, Dios les había dado agua, y ahora el pueblo, cuando le hace falta el agua, que ellos sabían que Dios no los iba a dejar morir de sed, porque Dios lo había prometido, entonces ellos están quejándose, están tentando a Dios, vamos a decirlo, están provocando a Dios. Y lo que ahora ellos expresan manifiesta no solamente falta de fe, sino presunción de parte del pueblo, como para decir es que Dios me tiene a mí que contestar en el momento en que yo deseo que Dios me conteste. Y por esa razón la declaración que ellos hacen, bueno, ¿está Dios entre nosotros o no está Dios entre nosotros? ¿Por qué tenemos que pasar por necesidades? Entonces quiere decir que Dios no está, Dios no me está ayudando. Y esto puede también llevarnos a nosotros a la misma situación. A menudo tenemos muchas pruebas de que Dios nos bendice, de que Dios nos cuida, de que Dios nos ayuda, de que nada nos falta. Pero cuando tenemos alguna necesidad por allí, entonces tentamos a Dios de la misma manera. ¿Qué pasa? Entonces Dios no está conmigo, Dios no me está ayudando. Ahora, esto, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la segunda tentación, en el contexto de Jesús, tiene que ver no solamente con una provocación a Dios. ¿Por qué vamos a provocar a Dios cuando sabemos que Dios sí nos ayuda? Quejándonos de Él ante una circunstancia que probablemente es inesperada o ante una situación que nosotros creemos que Dios debe estar allí al momento que nosotros lo necesitamos. Y Jesús también lo presenta como una presunción. ¿Por qué? Porque realmente cuando el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo, dijo, aviéntate para que vengan sus ángeles y te ayuden. Jesús le está diciendo a Satanás, no es una necesidad, yo no tengo que poner a prueba a Dios, yo no tengo que tentar a Dios, provocar a Dios de esta manera. ¿Por qué? Porque no es una necesidad que yo me aviente de aquí. Si yo me caigo accidentalmente de un lugar, Dios seguramente va a mandar a sus ángeles para que vengan y me lleven en sus brazos o para que me protejan de la caída, pero no de la manera en que tú lo estás presentando. Por lo tanto, no vayas a caer en el mismo error que cayó el pueblo de Dios, de tentar a Dios, así como lo hicieron en Masá y en Meriba. Y la tercera tentación que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4, tiene que ver con otro aspecto importante, y es el aspecto de la adoración. Dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré a ti
si postrado me adorares. Ahora, esta tentación refleja los siguientes aspectos. En primer lugar, a veces nosotros podríamos conseguir las cosas más fácilmente con la infidelidad que con la fidelidad. Tal vez estamos en necesidad económica y el enemigo podría decir, mira, si tú eres infiel a Dios, yo te puedo proveer de todo esto. Puedes ser deshonesto y entonces tener lo que tú necesitas. O puede ser que también deseamos alcanzar algo que nos gusta, pero que no podemos obtenerlo de una manera honesta. Y entonces el diablo nos presenta cómo podemos alcanzarlo de una manera deshonesta. Ahora, en este caso de Jesús, Satanás sabía que Jesús había venido para tratar de retomar los reinos del mundo que Adán había perdido. Y que realmente hasta ese momento a él le correspondían o a él le habían sido entregados. ¿Por qué? Porque cuando vamos al contexto de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 5, encontramos que hay una forma más descriptiva sobre el propósito de Satanás al tentar a Jesús. Dice el versículo 5, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Ahora, aquí encontramos algo interesante. Jesús podía obtener, de acuerdo al ofrecimiento de Satanás, lo que él había venido a tratar de conseguir a través de sacrificios, a través de su ministerio, a través de una lucha contra el mal. Satanás le dice ahora, lo puedes obtener de una manera más fácil. No tienes que sufrir la cruz, no tienes que pasar todas estas penurias de tu ministerio, no tienes que pasar por ese momento difícil de prueba ante la muerte. Tú puedes tener todo esto de una manera fácil. Solamente póstrate y adórame y entonces todo esto va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque todos estos reinos a mí me han sido entregados y a quien yo quiero se los doy. Ahora, era una tentación fuerte. ¿Por qué? Porque según Satanás era una manera fácil de poder conseguir las cosas que Jesús había venido a buscar, o tal vez en nuestro caso de tener algo que nosotros hemos deseado y que no podemos obtenerlo. Entonces Él siempre nos va a presentar esta alternativa o esta tentación, pero realmente no era la solución. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera cedido, en lugar de haber ganado los reinos del mundo, los hubiera perdido a través de esta tentación. Y aunque hay muchos pasajes que tienen que ver con el tema de Deuteronomio, en el libro en los escritos del apóstol Pablo, podemos decir que esta última tentación se encuentra o ha sido la respuesta de Jesús. Fue tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 6, y el versículo 13, donde dice, a Jehová tu Dios temerás, y al solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿En qué contexto se encuentra esta declaración? Bueno, esta declaración se encuentra en el contexto de que muchas veces el pueblo de Israel había dejado a Dios, habían dejado la verdadera adoración para irse tras la falsa adoración. Esta falsa adoración se refleja en el versículo 14, donde dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Aquí encontramos que la adoración que Dios pide es una adoración que nos protege, que nos ayuda a evadir la falsa adoración. Cuando adoramos a Dios, nos olvidemos de adorar a otros dioses, sea que tengan figuras o que no las tengan, sean dioses físicos o sean dioses mentales o intelectuales. Nos liberamos
de esa tentación cuando nosotros adoramos al verdadero Dios. Y por esa razón Jesús dice, solamente no puedes darle el primer lugar a nadie más ni a ninguna otra cosa más en tu vida. A Él solamente adorarás y a Él solamente servirás. Y agrega, y por su nombre jurarás. ¿Por qué Jesús ya no repite esta última frase? Por su nombre jurarás. Porque el concepto de Jesús sobre el juramento es distinto en el Nuevo Testamento, especialmente en el capítulo 5 de Mateo, donde él habla sobre el tema del juramento y la ley, donde dice, ya no juréis en ninguna manera. Porque algunos usaban el juramento como un pretexto, como una excusa para poder esconder muchas veces la verdad y para tratar de tapar la realidad o tratar de esconder una falsedad o una mentira. Y aunque hay muchos pasajes, como decíamos hace un momento, que hablan acerca del tema de la ley, queremos mencionar solamente uno que tiene que ver también de una manera directa con uno de los temas más importantes en el libro de Deuteronomio, y es el tema de la ley. Y que en el libro de Deuteronomio el tema de la ley siempre presenta dos conceptos, lo que es la justicia y la misericordia de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, tanto en las declaraciones de Jesús en los Evangelios como también los escritos paulinos, nosotros encontramos que el tema de la ley realmente se presenta con dos palabras claves. El tema de la justicia, igual que el libro de Deuteronomio, y el tema de la gracia, que en el libro de Deuteronomio aparece más como el tema de la misericordia. Y Pablo aquí hace referencia a uno de los textos que ha causado más discrepancia entre los intérpretes bíblicos y los comentaristas del Nuevo Testamento en relación a qué es lo que Pablo quiere decir en torno a la ley en este pasaje de Gálatas capítulo 3. Ahora recordemos que si la ley no fuese importante en el Nuevo Testamento, no habría tantas declaraciones, no habría tantas instrucciones que tienen que ver con la forma correcta de interpretar la ley. ¿Por qué? Porque al final no solamente la ley reflejó el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, sino también lo está reflejando en el Nuevo Testamento. Y Pablo comienza con la declaración en el capítulo 3, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Así que el primer aspecto que Pablo menciona sobre la ley es que hay que comprender claramente. Ni en el Antiguo Testamento el hombre se justificó por medio de la ley. ¿Por qué? Porque cuando vamos al libro de Romanos encontramos que Pablo inclusive nos dice que Abraham fue justificado, no por observar la ley, sino por la fe que él tuvo. Así que no está contradiciendo los escritos del Antiguo Testamento, simplemente Pablo está estableciendo el hecho de que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento el hombre ha sido justificado por medio de la observancia de la ley. ¿Por qué? Porque no podemos alcanzarla de una manera perfecta. Y luego dice el versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú puedes obedecer perfectamente la ley de Dios, sin transgredirla en ninguna manera, ya sea ni con acciones, ni con sentimientos, ni con pensamientos, entonces tú puedes salvarte por la justicia de la ley. Ahora, esto es imposible para los hombres, porque ningún hombre que ha vivido en este mundo ha podido observar perfectamente la ley. Solamente Jesús fue el único que la pudo guardar perfectamente. Así que Pablo establece, bueno, si tú quisieras vivir, tienes que guardar todo lo que la ley dice de una manera perfecta, lo cual es imposible. Y por eso Pablo utiliza en el versículo 13 una ilustración que aparece en el libro de Deuteronomio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir esta declaración? ¿Y qué quiere decir esta ilustración? Donde Pablo compara a Jesús
con un hombre que en el Antiguo Testamento es colgado de un madero, que recibe la pena máxima, la muerte, en un madero. Y que Pablo dice que esta es una forma de morir con una maldición. Vamos a ver que en el contexto del libro de Deuteronomio, y ahora vamos al capítulo 21, versículo 22, donde leemos la siguiente declaración: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte. Aquí Moisés no está hablando sobre cualquier violación a la ley, sino un crimen que lleve una sentencia capital, una pena de muerte. Ahora, podemos decir es un crimen de pena máxima. Ahora, un crimen de pena máxima que se cometía en el pueblo de Israel no solamente tenía la represión del pueblo, o vamos a decir que no solamente era mal visto por el pueblo, no solamente era recriminado por el pueblo, sino también era recriminado por Dios, de acuerdo a lo que leemos en este pasaje. Y dice, y si lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es aquel que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que Moisés confirma el hecho que cualquier persona que recibía la pena máxima, la pena capital, y era colgada en un madero, de la misma manera como Jesús fue colgado en un madero, entonces esa persona no solamente tenía la desaprobación del pueblo, de la ley que gobernaba el pueblo, sino también tenía la desaprobación de Dios, la maldición de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de Jesús? Bueno, recordamos que cuando Pablo habla de que Jesús es hecho maldición, quiere decir que Jesús tomó sobre él la pena máxima que nosotros teníamos por causa del pecado. Todos los seres humanos, así como el que era colgado en el Antiguo Testamento, todos los seres humanos estábamos condenados a la pena máxima, a la muerte. Entonces Jesús toma nuestro lugar. Al tomar nuestro lugar, no solamente recibe la desaprobación de los hombres. ¿Por qué? Porque finalmente los judíos pidieron que a Jesús lo colgaran sobre un madero, sino que Pablo dice, también recibe la desaprobación de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el que moría de la pena máxima recibía la desaprobación de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos interpretar entonces que Jesús recibe la desaprobación de Dios? Bueno, realmente no es Jesús el que recibe la desaprobación de Dios. Es la maldición que Jesús está tomando de nosotros sobre Él para poder pagar esa culpa que nosotros teníamos y que fuese pagada con la muerte. Por lo tanto, podemos decir que la misma ley de Dios, que refleja el carácter de Dios, condena a Jesús a la muerte en la cruz y a morir como alguien que está bajo maldición. No por la maldición de Él, porque Jesús no pecó y fue obediente, sino por tomar nuestra maldición. Jesús se hizo maldición. Ahora, esto nos ayuda a comprender el carácter de la ley de Dios. Dios no puede permitir que su ley sea pasada por alto. Si se pudiese pasar por alto la transgresión a la ley de Dios, Jesús no hubiese muerto. No habría necesidad, porque lo que Jesús está pagando es la justicia que reclama la ley de Dios por la transgresión. Y por esa razón Jesús toma nuestro lugar para hacerse por nosotros maldición. Ahora, todo está tomado también del libro de Deuteronomio, donde podemos encontrar que así como en el Antiguo Testamento las personas que cometían pecados capitales y recibían penas máximas, también ahora en el Nuevo Testamento, todos aquellos que hemos pecado estamos condenados a muerte. Y gracias al sacrificio de Jesús que llevó nuestra maldición, ahora podemos estar libres delante de Dios.
ahora podemos ser presentados por esa gracia, por esa de justicia de Jesús ante Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Que así como el libro de Deuteronomio ilustró tanto a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento y ahora ilustra al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, así pueda seguirnos ilustrando. ¿Para qué? Para que aprendamos a amar la ley de Dios. Recordemos, no es primero la obediencia, primero es amor. Y cuando nosotros amamos la ley de Dios, entonces nosotros nos deleitaremos en la obediencia. Así como Pablo dice en Romanos 7:22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aunque nuestro hombre exterior, que está dominado por la naturaleza pecaminosa, indudablemente irá en contra de ese deleite. Finalmente, por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, podemos salir victoriosos gracias a la justicia de Jesús, gracias a la salvación que Jesús nos ofrece. Que cuando Jesús venga, podamos encontrarnos revestidos de ese manto de justicia, de ese manto de salvación. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.